Pero en esta mañana vamos a entrar a la palabra de Dios y quiero predicar este sermón que yo le he titulado Caminando con Dios. Quiero introducirme hablando sobre este hombre Enoc. Enoc es un personaje bíblico del cual se sabe muy poco en las Escrituras. Si usted busca el nombre de Enoc en las Escrituras va a encontrar muy poca información. Pero su nombre, su vida, su fe, los años que él vivió en la tierra, que estuvo en la tierra, tienen testimonio y mucha enseñanza para usted y para mí. Hasta nuestros días se sigue hablando de Enoc y se seguirá hablando de Enoc. Y para la eternidad también. En la Biblia tenemos 3 declaraciones con respecto a Enoc. Número 1, él caminó con Dios. Número 2, fue testigo de Dios. Y el aspecto número 3 que aparece en las Escrituras de Enoc es que agradó a Dios. Número 1, él caminó con Dios. Número 2, fue testigo de Dios. Y número 3, agradó a Dios. 3 aspectos que aparecen sobre este hombre. Enoc, su significado es dedicado o consagrado, apartado. Eso significa Enoc. Cuando hablamos de Enoc, la Biblia dice allá en Judas, lo vamos a ver después, que es séptimo desde Adán. Fue el hombre número 7 en la tierra. Y esto, cuando hablamos de 7, estamos hablando de algo completo que tiene perfección. Hablamos del séptimo día como el descanso de Dios. En 6 días hizo Dios toda la creación y al séptimo descansó. Cuando hablamos de 7, estamos hablando de las 7 iglesias que hay en Apocalipsis, los 7 años que habla a través de Egipto. Así que estamos hablando de algo completo, de algo que viene de Dios. Y este fue el hombre número 7. Hablar de Enoc es hablar que fue padre de Matusalén. Y Matusalén es el hombre que vivió más años en la tierra. Es el más longevo que ha existido en toda la humanidad. Vivió 969 años. Enoc tuvo fe, caminó con Dios, fue testigo de Dios, agradó a Dios. Él no vio la muerte físicamente hablando y Dios lo trasladó al cielo. Él vivió en medio de un mundo impío y pecador. La Biblia dice que fue profeta y lo dice en la epístola de Judas 14 y 15, que lo vamos a leer después. La palabra de Dios, en lo poco que sabemos de él, dice que fue esposo y padre, fue un hombre diferente. Así que en la vida de este hombre tenemos un modelo a seguir. Pues nosotros como iglesia de Cristo, como su pueblo, estamos esperando también ser trasladados al cielo, así como sucedió con Enoc. Así que vamos a leer nuestra escritura, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice así: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años.
¿Cuántos años caminó? 300 años caminó Enoc con Dios. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios, porque le llevó Dios. Así que quiero predicar este mensaje caminando con Dios. Quiero hablar en primer lugar caminó con Dios. Hablando de Enoc, caminó con Dios. Ese es el primer punto. Enoc es el único que aparece en la Biblia que caminó con Dios. En ese entonces, en esa etapa de la creación de la humanidad, fue el único que caminó con Dios. No aparece nadie más, ni antes ni después. Es lo que nos enseña la Biblia. Así que a los 65 años, dice nuestro texto, engendró a Matusalén. A los 65 años. Y es aquí donde posiblemente Dios se mostró a la vida de Enoc cuando nació su hijo Matusalén. ¿Por qué digo esto? Porque según los eruditos de la palabra, el nombre Matusalén significa o quiere decir: cuando él muera, vendrá el diluvio. Eso significa Matusalén. Cuando él muera, vendrá el diluvio. Y se dice que Matusalén murió en el año del diluvio. Podemos decir entonces, bajo esta perspectiva, interpretación, que Enoc a los 65 años tuvo un cambio de vida, dejó la corriente del mundo de ese entonces, dejó esa vida pecaminosa, dejó esa vida impía y comenzó a caminar con Dios a los 65 años. Yo no sé cuántos años tenga usted, porque para que una persona, hombre o mujer, camine con Dios, empiece a caminar con Dios, lo primero que necesita es conocerle, arrepentirse, nacer de nuevo. Porque el ser humano no camina para Dios, ni camina en su voluntad, ni en sus caminos, ni en sus propósitos. Ahora recordémonos que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces el hombre natural, la mujer sin Dios, camina por sus propios caminos. Está caminando para sí misma esa persona, haciendo su propia voluntad, viviendo a su manera en la corriente de este mundo. Y es que solamente en Cristo Jesús, Señor y Salvador, es posible la reconciliación con el Padre Celestial. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único que nos puede reconciliar con el Padre. Porque el pecado nos separa de Dios. Hace años yo caminaba con el diablo. Hace años yo iba rumbo a la muerte. Estaba caminando rumbo al infierno, al tormento eterno, separado de Dios. No estaba caminando con Dios.
Yo no estaba caminando, yo no sé si usted, pero lo normal es que nosotros caminamos donde queremos, pero no estamos caminando con Dios cuando no le hemos conocido. Así que Enoc caminó con Dios, así lo describe la palabra de Dios. Así que Enoc toma una decisión en su vida. Y esto es personal, escúcheme bien. Lo curioso es que en nuestro texto o en la escritura que aparece de Enoc, las tres escrituras o los aspectos que vimos, lo curioso es que no dice la Biblia y caminó Enoc y su familia con Dios. ¿Verdad que no dice así? Y caminó Enoc con su familia. No, no dice así. Caminó Enoc y su familia con Dios. No dice así. Porque la salvación es personal. Usted no puede salvar a su esposo, mi hermana. Hermano, usted no puede salvar a su esposa. Padres, no podemos salvar a nuestros hijos. Es personal. Lo que sí podemos hacer es orar y enseñarles el camino. Ser ejemplo, pero nosotros no podemos salvarlos. Es una decisión personal. Por eso es que la Biblia dice, y caminó Enoc. No dice Enoc y su familia. Es personal. Caminar con Dios es una decisión personal. Es una decisión que marca la vida. Esa decisión fue la que un día también tomó el perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. El Señor también se le presentó a este hombre, Saulo de Tarso, cuando llevaba cartas que lo autorizaban traer a los cristianos que estaban en Damasco. Pero el Señor se le presentó antes de llegar. Y este hombre se convierte a Cristo. Y él dejó la vida que llevaba. Ya no vemos que sigue siendo el mismo. Fue transformado. No dice él y los que lo acompañaban. Es que es personal. Solamente él en esa ocasión se convirtió a Dios porque es personal. No dice Saulo de Tarso y todos los que le acompañaban se convirtieron. No, solamente él. Porque él no estaba caminando con Dios. Estaba caminando en contra de Dios y su voluntad. Pero se convirtió y comenzó a caminar con el Señor. Esa decisión fue la que yo tomé también hace más de 20 años, mi hermano. El Señor también se me presentó y tomé una decisión personal. La persona que me llevó a la iglesia, o el pastor, la gente que estaba ahí, ellos no decidieron por mí. Yo decidí entregarle mi vida, dejar la vida pasada. Y yo quiero decirle que desde entonces la vida ha sido para mí totalmente diferente. Es lo mejor que podemos hacer. Caminó con Dios Enoc. Escúcheme bien, hermano y hermana. No se desanime si su familia no está caminando con Dios. Ellos en algún momento tendrán que rendirse, aunque parezcan tan duros y crueles, insensibles como Saulo de Tarso. Pero van a doblar sus rodillas y se van a rendir tarde o temprano. Pero usted y yo no dejemos de caminar con Dios. Caminemos con Dios. Porque esto es personal. Usted puede llevar a sus hijos a la iglesia a la fuerza, pero estarán lejos de Dios. Usted puede estar llevando a su esposa, trompudo, trompuda. Van a estar caminando lejos de Dios. No es a la fuerza. Tampoco les diga, bueno, no querés ir, ahí quédate. Pues no, tiene que tomar la autoridad también y ser sabio y sabia. Quiero hablar en segundo lugar, consagración.
Esta palabra parece que está ajena, desconocida para los cristianos de hoy. ¿Qué es eso? Dirán muchos. ¿Con qué se come? Consagración. ¿Y eso qué? Enoc tiene significado, su nombre significa dedicado o consagrado. Esto significa para nosotros, si estamos caminando con Dios, ya empezamos a dar pasos de fe, ya empezamos a dar pasos en la voluntad de Dios, ya empezamos a caminar con Dios. Esto significa lo de la consagración, poner nuestra vida al servicio del Señor. Es dedicar nuestra vida al Señor. Eso es consagración, dedicado, consagrado, apartado. La consagración, mi hermano, mi hermana, es algo que Dios sigue pidiendo hasta el día de hoy a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Que nosotros seamos instrumentos útiles pero consagrados. Y vamos a leer una historia para hablar de la consagración. Éxodo 3, del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Hebrón, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza diciendo, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le está pidiendo a Moisés consagración para caminar en su voluntad y en sus planes. Le está diciendo: necesito consagración, quita el calzado. Dios le dice antes que se acerca a ese lugar: Moisés, Moisés, y él responde: heme aquí. ¿Y cuántas veces, mi hermano, mi hermana, Dios le está llamando a usted y muchos se hacen los locos, las locas? Ahí te hablan. No es para mí. Pero Dios le está hablando y le está llamando y muchos se hacen los locos. Pero Moisés dice: heme aquí. Y qué bueno que usted responda, diga: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Si usted ya está en la iglesia, usted ya es hijo, hija de Dios, y ya está empezando en los caminos de Dios, o está en los caminos de Dios, recuérdese que la consagración es algo vital. Dios exige consagración, santidad, limpieza, dedicación. Le pide que se quite el calzado. Dios quiere usar la vida de Moisés, pero primero tiene que transformar su vida. Quiere hacer de él un hombre diferente, pero su pasado no lo iba a dejar. Y le dice: quita tu calzado. Es un símbolo de consagración. Ninguno de nosotros podrá caminar con Dios, con el Señor, verdaderamente sin consagración. Porque sin consagración, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando se acepta a Cristo y se empieza a caminar para Dios y todos están ahí que yo voy a servir a Dios y que ahora sí, y nos vemos como llamaradas de tuzas y que qué tremendo, y
va y viene y uno dice, estos van a ser usados por Dios y qué bueno, pero si no hay consagración, ¿sabe qué es lo que pasa? El Espíritu Santo es contristado, que quiere decir apagado, porque se necesita limpieza, se necesita morir a la vieja naturaleza. Y no importa si es soltero o soltera, si es casado o casada. La consagración es algo que los cristianos ignoran muchas veces. Quieren ser cristianos del montón, comunes. Pero para caminar con Dios se necesita consagración. Que nuestra familia, mi hermano, mi hermana, su familia, mi familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, porque usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene compañeros de estudio, usted tiene vecinos, tiene familia, que ellos vean que ahora usted y yo caminamos con Dios, porque antes caminábamos con el diablo. Que nuestra vida esté dedicada para Cristo y su voluntad. Que lo vean nuestros familiares. Esto no nos quita la responsabilidad familiar. ¿Me escuchó? Porque resulta que hay casos de que hay hombres que se entregan a la iglesia, pero tienen a la familia desamparada. No es así. Enoc nos muestra la escritura que fue esposo y fue padre y que dio testimonio. No nos quita la responsabilidad familiar, la responsabilidad laboral, porque cuando lo espiritual es lo que gobierna nuestra vida, es cuando nuestro estilo de vida es diferente. Ya no vivimos en el molde, en la corriente de este mundo. Eso se acabó. Caminar con Dios es vivir consagrados, apartados, dedicados al servicio del Señor. Al caminar con Dios, consagrados, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos convertimos en testigos, en testimonios del poder, el amor y la verdad de Dios. La gente nos va a ver. La gente verá nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, nuestro andar. Nos verá cómo somos como trabajadores, como comerciantes. Nos verá cómo somos en la casa. Nos verá, están viéndonos. Pero sin consagración, ¿sabe qué es lo que pasa? La gente dice, para ser como sos vos, mejor me quedo igual. Ni loco iría a la iglesia que vas vos. Si así sos vos, de plano el pastor también es así. Porque son cristianos montoneros, nominales, pero no hay consagración. Para servir a Dios, para caminar con Dios, se necesita consagrarse, mi hermano. Y es lo que dice la epístola de Judas 14 y 15, versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí nos está hablando del arrebatamiento. Ya Enoc había profetizado, porque él también fue
Fue esposo, fue padre, fue profeta también. Tuvo fe, tuvo testimonio, agradó a Dios. Enoc fue instrumento para publicar lo que Dios puede hacer e iba a hacer. Un profeta es alguien que da un mensaje de parte de Dios. Y aquí es donde debemos asumir nuestra responsabilidad. Todo cristiano o cristiana, mi hermano, debemos estar haciendo estas dos cosas. Primero, empezar a caminar con Dios, pero segundo, consagrados. Es que tiene que haber una diferencia muy clara entre nosotros y el mundo. Porque tenemos que vivir como hijos de luz en medio de las tinieblas. Y los que no están consagrados se confunden. Parece que no son cristianos. Yo pensé que eras mundano. No, soy cristiano. De veras. Quiero hablar en tercer lugar, agradables a Dios. Hebreos capítulo 11, 5 y 6. Hebreos capítulo 11, 5 y 6. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, hermano, está hablándonos del arrebatamiento una vez más. ¿Qué dice el Señor allá en Apocalipsis 22? 12, si no estoy mal, vamos a confirmarlo. Sí, 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Enoc también nos habla aquí en Hebreos 11 acerca de él. Nos está hablando sobre el arrebatamiento. Fue traspuesto al cielo. Fue recompensado. Porque era agradable a Dios. Dios trasladó a Enoc vivo al cielo. Este fue un hecho muy notorio en sus días. Porque no le hallaron y fueron a buscar a Enoc por aquí, por allá y no lo encontraron. Ni vivo ni muerto. Ya no le vieron. Pero antes de su arrebatamiento, antes de trasladarlo Dios al cielo, tuvo testimonio de agradar a Dios. La pregunta en esta mañana es: ¿nosotros somos agradables a Dios? ¿Le cae bien usted a Dios? Porque aquel dicho dice: no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero eso es con el mundo. Pero con Dios es mejor caerle bien a Dios y caerle mal al mundo. La pregunta es: ¿somos nosotros agradables a Dios? La palabra agradable significa complacer, gustar, que es algo grato. Por eso es que cuando el Señor fue bautizado por Juan, allá en Juan capítulo 3, si no estoy mal, no lo tiene que buscar, pero ahí aparece la Trinidad. Se abrió el cielo y se escuchó una voz y el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma, no que era una paloma, en forma de paloma. Y la voz que viene del cielo es la del Padre, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a este oír. O sea que me agrada.
Así como Dios vio con agrado también a Abel y a su ofrenda. Así dice la Escritura. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero todo lo contrario con Caín y su ofrenda. La pregunta es, ¿qué testimonio estamos dando nosotros? ¿Qué testimonio? No podemos agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. O sea, no puede estar usted caminando con Dios y haciéndole ojitos al mundo. No. No va a ser ni una ni otra cosa. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. ¿Lo puede percibir? Estamos en los últimos tiempos, no por las cosas que ven nuestros ojos, sino por el ambiente que hay en el mundo espiritual y por lo que la palabra nos dice. Cristo viene por su novia, así como vino por Enoc, que se lo llevó. Cristo viene por su iglesia, por su pueblo. La pregunta es, ¿estamos caminando con Dios? ¿Estamos viviendo consagrados, es decir, dedicados y limpios para Dios? Porque los que no están caminando con Dios, aunque estén en la iglesia, los que no están consagrados, limpios, se quedarán en la gran tribulación. Esto no es un juego, hermano, joven, señorita, casado, casada, viudo, divorciado. No es un juego. Porque el Señor vendrá. ¿Somos agradables para Dios, mi hermano? ¿Le agrada a Dios su estilo de vida? Porque a Caín no lo vio con agrado. Sí sabemos cuál es su historia, pero sabemos cuál es la historia también de Abel. ¿Sabe por qué, mi hermano, vale la pena caminar con Dios consagrados y serle agradables? Porque también en cualquier momento seremos arrebatados de este mundo como Enoc, trasladados al cielo y ya no nos verán más. Nuestros familiares que no se quisieron arrepentir, amigos, vecinos, este mundo buscará a todos y no nos va a encontrar. Porque Dios se llevó a su pueblo al cielo, como Enoc. Por eso dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero de ahí nos habla sobre Enoc. Y luego nosotros, los que quedemos con vida o estemos con vida, dijo Pablo, juntamente seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. O sea que si el rapto es en este momento, usted dijo que estamos con vida y que estamos en el Señor, caminando para Él, consagrados, siendo agradables para Él, no veremos la muerte, seremos trasladados vivos, pero habrá una transformación de este cuerpo. Y eso es algo maravilloso. Vale la pena. Eso es algo maravilloso, mi hermano, mi hermana, que vale la pena. Así que ese mensaje debe hacernos poner los pies en la tierra y ver nuestra realidad espiritual. ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? La pregunta es, ¿usted está caminando con Dios? Suena el shofar y tu pueblo es convocado. Ellas
Asamblea Santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza, dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder, y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda, dándote la gloria, dándote el poder.